La primera de nuestros debatientes de esta noche tiene 75 años y está jubilada. Es coordinadora del área de jubilados de Izquierda Unida y vocal del Consejo Estatal de Mayores. Araceli Sánchez fue una niña de la guerra refugiada en la Unión Soviética. Ingeniera de caminos, canales y puertos e ingeniera industrial, estuvo al frente de 200.000 hombres en la construcción de la red de centrales hidráulicas del Asia Central, allí en la antigua URSS, donde ocupó el cargo de subdirectora de tecnología del Ministerio de Industria. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Nuestro siguiente invitado, se acordarán ustedes, estuvo en nuestro programa cuando el debate sobre la legalización del hachís, y es que al profesor Antonio Escotado se le suele requerir la opinión sobre el tema de las drogas por la importancia de sus ensayos sobre el asunto. Profesor titular de Filosofía en la UNED, esta noche le hemos invitado para un debate muy alejado de su especialidad, pero en el que seguramente tiene mucho que decir. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Creo que no necesito presentarles a Blanca Álvarez, uno de los primeros rostros populares de la televisión, en la que estuvo trabajando desde el año 57 hasta el 92, en que se jubiló con 60 años. Aparte de presentar múltiples programas, trabajó también en La Trastienda como directora de programas infantiles, entre otras labores. Buenas noches. Buenas noches. Fundador y director de los semanarios Por Favor e Interview, a Antonio Álvarez Solís le han podido leer ustedes en casi toda la prensa española y escuchar en los más populares programas radiofónicos de la mañana. También en esta casa, en los programas de Teresa Campos, hemos sentido el aguijón de su periodismo irónico y radical. Álvarez Solís tiene 66 primaveras y creo que no se resigna que le jubilen. Buenas noches. Buenas noches. No se resigna. No me resigno. Para nada. Para nada. El doctor Antonio Albaladejo, discípulo de los doctores Marañón y Rolf Carballo, ha sido jefe de psiquiatría del Hospital de la Cruz Roja de Madrid y director del Instituto Psicosomático, también aquí, en Madrid. En la actualidad es un especialista en psiquiatría preventiva para estados de jubilación y de la tercera edad. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches. Finalmente, nuestro último invitado a esta mesa de debate es Leopoldo Alas, bisnieto del autor de La Regenta y escritor precoz y harto prolífico, columnista del diario El Mundo y de otras varias publicaciones. Su último libro recoge una colección de charlas y entrevistas bajo el título de Hablar desde el trapecio. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro primer testigo en este debate, saben ustedes que comenzamos siempre, abrimos el tema con un testigo. Nuestro testigo de debate sobre lo duro que es jubilarse es un doctor eminente que apenas lleva 2 años jubilado. Tras más de 70 años de ejercicio profesional, lo ha hecho a los 90 años. Un sinfín de premios y distinciones avalan su carrera, pero su gran mérito ha consistido en ser uno de los pioneros en España en geriatría y gerontología, especialidad a la que se ha dedicado desde los años 50. Doctor Calvo Melendro, buenas noches. Buenas noches. Tengo la impresión de que a usted no le apetecía nada jubilarse si hace solo 2 años que se ha jubilado. No me apetecía, pero no me importaba mucho porque yo sabía que iba a seguir trabajando. Y yo lo que me ha gustado siempre es trabajar. He sido un adicto al trabajo. Me permite un momento, doctor, que el profesor Escotado todavía no ha intervenido y no quiero que se vaya a este programa sin intervenir. Lo que quieran, nada. A mí me está viniendo bien para reflexionar, claro, porque es un tema que por una parte me afecta, yo me encuentro próximo a la jubilación, y que por otra parte merece reflexión, más que simplemente ponerse uno a decir, pues yo siento ahora esto, siento ahora lo otro. Yo creo que las personas que han trabajado en su vida y se van a jubilar se pueden un poco dividir entre las que han trabajado, digamos, enajenadamente, simplemente por ganarse el dinero, y que esas, claro, están deseando jubilarse para cobrar por ello sin tener que acudir, y las que han trabajado por vocación. Por vocación entiendo amar una cosa a la que uno no pide que le ame a su vez. Querer algo como la belleza o la verdad o la dignidad que uno no puede pedir que le quiera, como la novia o el hijo o el amigo o incluso el director de la empresa. Creo que en ambos casos jubilarse es agradable. En el primero porque uno ha trabajado como un cerdo y ya es hora de que le paguen. En el segundo caso porque uno sigue trabajando y probablemente cada vez mejor. Pero es que aquí hay un tema que no creo que se haya tocado hasta ahora, que es el de la estafa de la seguridad social. Se pasó del estado gendarme al estado del bienestar.
Y el Estado del Bienestar dijo, señores, a cambio de que yo pueda robarles fiscalmente, yo les aseguro su vejez. La tragedia actual del jubilado es que se va a jubilar, salvo que sea de la industria privada o de la empresa privada, con el sueldo base. Y el sueldo base, yo hablo como funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia, pues será el 30% de nuestros saberes reales. De modo que si por una parte una legislación dice se jubilarán ustedes, puesto que son el más alto nivel de la docencia del país, con el 98% de su sueldo base. Pero es que el sueldo base es el 30% del sueldo. Entonces aquí hay la estafa de que debido a la situación social concreta que vivimos, los hijos quedan cada vez más tiempo en casa y cada vez tienen más necesidad de dinero, son dinerómanos, vivimos una sociedad consumista. Los viejos no pueden vivir de su pensión y las cabezas laborales, masculinas y femeninas, se ven poderosamente sobrecargadas. En cuanto a lo que decía mi compañera de mesa, de que hay que preparar a los viejos para la jubilación, es un poco como preparar, a mi juicio, sin querer limitar esto, preparar a los jóvenes para la madurez. Esto es un asunto que depende de cada cual. Uno no puede tratarse a sí mismo como un ser libre y consciente y a los otros, llamándoles, por ejemplo, la gente, considerar que no son capaces de organizarse. De modo que yo creo que la jubilación es estupenda siempre que no sea una estafa política. Desde la posición del privilegiado, que por sus capacidades o lo que sea no tiene que recurrir a ayudas, pues parece un problema obvio, ¿no? Pero sin embargo eso no es todo el mundo no tiene esas capacidades, esas enseñanzas, esa trayectoria afortunada. Doctor, una pregunta para ¿los jubilados ricos también se deprimen? Nunca. ¿Cómo se van a deprimir los si ricos si hacen la misma vida, antes y después? No, los ricos... A ver, un momento. Los ricos se deprimen los porque ricos, les viene la sobre vejez todo- físicamente. Hablen uno a uno. Ya. Los ricos se ponen melancólicos. Porque Es no decir, son de vez en- guapos ni jóvenes. Exacto. Pero no se deprimen. porque no tienen para comer. Pero yo he escuchado, usted decía que sí que se deprimen. No, yo creo que se deprime igual. Yo creo que la vida que está mal encaminada no es en capaz la de llegar a la consulta del selección. psiquiatra, No, por favor. Se lo he del preguntado a psiquiatra ustedes. que lleva 40 años viendo enfermos, están los ricos, como otras personas. Y entonces los ricos, la gente dice, bueno, los psiquiatras os dediquéis a los ricos porque como tienen mucho dinero, pues son los que pagan y todas esas cosas, ¿no? Cuando el rico se confiesa al psiquiatra y establece una buena relación con él, cree que es un milagro. Porque yo estoy hablando del rico de nacimiento, el que ha nacido rico, el hijo de rico, Ya. el hijo y Aquí nieto va de rico, todo, que los grandes rico de ricos, cuna y rico de... las Que le personas toca la grandes ricas. Sí, lotería. exacto. Diga, doctor, perdón. Y entonces tienen una razón, y es que por el mero hecho de ser el nieto de Rockefeller o no sé qué, desde que han nacido nunca han visto en ellos un ser humano, sino que los han fetichizado, los han convertido en una cosa, en un objeto, en una cantidad en banco. Están alienados. Y se aburren. Y vayan a donde vayan, todo el mundo dice, ese es el nieto de Rockefeller, ese es tal, ¿no? Pero se deprimen o no. eso es otra cosa. ¿Se deprimen o no? No solamente se deprimen, sino que sufren cantidad de complejos y de historias. Los ricos también lloran. Exacto. Mientras se especula sobre la posibilidad de retrasar la Lloran, edad... pero por distintos motivos, ¿eh? De acuerdo, usted... Son seres de acuerdo. humanos también, ¿eh? Por distintos motivos totalmente opuestos el uno al otro. Me gustaría ayudar un poco a Sí, esta mesa me de callo. debate con una aportación nueva. Mientras se especula, después le doy la palabra, perdón. Mientras se especula sobre la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, cada vez se producen más casos de jubilaciones anticipadas en las que teóricamente uno puede comenzar a hacer libremente todo aquello que siempre soñó a una edad de plenitud. Fíjense, nuestro nuevo testigo tiene 55 años y le acaban de prejubilar en una regulación de empleo de la empresa donde trabaja. Está casado y tiene una hija de 24 años que estudia en Alemania, pagándoselo ella misma con su trabajo de au pair. Don Gabriel Vázquez, buenas noches. ¿Qué se siente? Sí. Para un ciudadano humilde como yo es un placer estar aquí ante estas personas tan No sé si tenemos sonido.
No tenemos sonido. Bueno, pues vamos, si me permite usted, vamos a arreglar el micrófono, que es una cosa que hacemos con mucha celeridad, pero mientras tanto, había pedido la palabra, me parece que la había hablado Blanca. Yo creo que el doctor estaba pendiente de una intervención. Pues, doctor, quería usted decir, porque es que... Yo quería acentuar un poco, bueno, y tratar de una cosa. Primero, ¿es útil la preparación para la jubilación o no es? Aquí en España no se ha aceptado. Yo sé que por el extranjero se ha hecho y que, por ejemplo, he conocido a una socióloga judía que era especialista nada más en preparación para la jubilación. Bueno, aquí yo sé de empresas que han mandado una carta primero a cada uno de los trabajadores de la empresa y diciendo cómo era y cómo era y que contestaran si querían y no ha contestado ninguno. Aquí no ha tenido ninguna aceptación. ¿No será, doctor, porque la gente no quiere ni oír hablar, ni inventar la jubilación, como muchos no quieren ni oír hablar de la muerte? Sí, bueno, no sé, no lo sé bien yo por qué será eso, pero el caso es eso. Yo quería acentuar otra cosa, que el conflicto de generación se ha acentuado, de tal manera que eso es muy contrario al bienestar y al respeto a las personas mayores. Y si me permiten un momento, cómo están las cosas difíciles aquí. Yo sé a un chico, hijo, que dice, yo no me hablo con mi padre porque es un cochino. Bueno, y llevo sin hablarme mucho tiempo. Esa es la situación de uno. En cambio, en China teníamos un guía jovencito, muy bien parecido y todo eso, y le decían en Shanghái, mira que teníamos otra guía muy guapa y muy tal, tú no le decías algo. ¿Por qué no le dices algo? Dice, no, yo no puedo decir eso, no está bien. ¿Y tú no tienes novia? Dice, no. Dice, pero yo me tengo que casar con una de mi comuna. Y decía, pero hombre, pero bueno, ¿y si no encuentras en tu comuna? No, encontraré. Pero bueno, figúrate que no encuentro nada. Entonces, ¿qué harías tú? Pues yo me casaría con quien me dijera mi padre. Es decir, esto significa el respeto que en un sitio tienen al padre y el respeto que tienen en otro. Vamos a ver, creo que hemos recuperado el sonido y no, tampoco hemos recuperado el sonido, o sea que lo vamos a dejar para más adelante. Antonio. Hay una cosa que me preocupa, es decir, cuando se habla de preparación para la jubilación, cuando se habla de acomodación personal, yo tengo muchísimo miedo al individualismo actual, que refleja una sociedad narcisista y, por lo tanto, como decía nuestro joven amigo, peligrosa incluso para ello. Yo creo que el jubilado depende del sistema colectivo, del modo de sociedad y del sistema de sociedad que montemos. Cuando una sociedad ofrece proyectos colectivos importantes, ojo, el jubilado cambia de ocupación, pero sigue incardinado en la sociedad. Cuando una sociedad es profundamente individualista, no podemos recurrir al conductismo permanente de prepararle, de motivarle para que haga cosas individuales y haga cambios individuales. Los cambios o son sociales y colectivos, o realmente solo navega una minoría por ellos. Solo navega una minoría de ellos. No tenemos que exagerar y no tenemos que sacar las cosas de quicio y pensar, por ejemplo, que el problema de la jubilación es un terrible problema nuevo y que la vejez es un problema terrible nuevo. Es decir, hoy hay jubilación, hace 100 años no la había. Entonces, por muy dramático que sea hoy jubilarse, ha habido un acceso a ese avance social, ¿no? Por otro lado, la mitificación... Y que se mantenga, ¿no? Porque está por ver que siga habiendo, ¿no? Sí, usted se teme lo peor, vamos. Es que la incertidumbre no es del jubilado, es del joven y es de la sociedad entera. O sea, entonces, lo que ocurre es que esta incertidumbre, como un costo inevitable de la sociedad que hemos hecho y en la cual, por otro lado, recibimos extraordinarios beneficios, pues no podemos llegar a mitificar cómo tratábamos al abuelito hace 40 años, porque tampoco las cosas eran así, ¿no? Y el abuelo no es solo un maestro. Pero no es eso. Entonces, además, no es eso. cuando eran así, muchas veces aquello era merced a una falta de libertad que se ha ganado. Ya. Entonces, de lo que se trata es de lo siguiente. El viejo lo tiene difícil y el jubilado lo tiene difícil. Y nada más. Y por muchas vueltas que le demos,
lo tiene difícil. ¿En todas partes? Y tiene que No, concienciarse. pero en unos sitios más difícil que otros. Of course. Pero, Además, pero lo que es inevitable estamos confundiendo es preparar a la etapas, gente que no lo esté, que está mediante diciendo programas cosas que no especializados, a afrontar proceden. esas dificultades. Diga, Araceli, perdón. Quiere decir que está usted exponiendo argumentos que no proceden. Dice, hace 100 años el jubilado no percibía ni un céntimo. Hace 100 años se vivía tal. No se jubilaba. Hace 100 años no había automóviles. Y si los había, construir un automóvil costaba un año igual en su fabricación. Y hoy los adelantos tecnológicos, biológicos, de todo tipo, son tan enormes, la revolución industrial ha adelantado tanto que no se va a producir miles de veces más y vamos a seguir viviendo lo mismo. No entiendo. Porque es que, claro, es que es así, la vida es así. No sé qué tienen que ver los automóviles. Tiene que ver muchísimo ¿De qué más. estamos hablando? Es que las riquezas que se obtienen del trabajo automatizado, es inmensamente superior, pero en muchísimo, que lo que se recibía antes. Entonces, a pesar de todo que hay injusticias, nos tiene que tocar un poco más a los que lo producen que a los que, en fin. Entonces, las jubilaciones hoy, cualquier país, yo leía antes de venir aquí, los ingresos por aportación a la seguridad social del que trabaja, incluso ya están previstos perfectamente el reparto a las jubilaciones. Incluso sobra 400.000 millones de pesetas en reservas por si surgen algunas cosas. Tal como más. están las cosas, no diga usted que sobran 400.000 Sí. millones, que no lo veo nada claro. sobran. Pues no hablemos de la vejez, Claro. hablemos de los jubilados, señor Escotado. Es que jubilado es vejez. No, no, que no. navegamos en un tema muy amplio. En realidad, eso de que las mujeres viven más que los hombres, según el Instituto Nacional de Estadística, solo se cumple cuando el hombre está casado. No. Perdón, Los solteros- tengo hecho el estudio. Espere, espere. Los solteros no viven menos que las respeto solteras. sus estudios, pero, es el Instituto pero lo Nacional. que dice todo el mundo es que los casados viven más. Que Eso los- es lo que dice él. que- No. Hombre, el viven Instituto más Nacional de casados. Estadística No, tiene no, no, publicado no. que hay 2 millones más de viudas que de viudos Sí, actualmente en pero este eso, país. pero eso puede ser porque las mujeres tienen una mayor riqueza No, cromosómica. no es por eso. Y además porque no tienen tenido problemas. Porque no han fumado. Con la salvedad... Porque No, perdóneme. Me parece genial lo que usted me dice, don Jesús, pero en el caso de las mujeres longevas está directamente en relación con no entrar en la oferta laboral. Es decir, con no tener patrono. La que entra a vender su trabajo vive menos, igual que nosotros vivimos menos. Pero no iba a eso. ¿Qué vamos a hacer respecto de la jubilación? Yo no veo más difícil ser viejo que ser adolescente. Es más, ser adolescente para mí es la edad más difícil de la vida y la única a la que yo no quisiera vivir. Pero intentemos entrar en el centro de la cosa. Hemos pasado de un estado gendarme que exigía que las personas acatasen la bandera, dieran sus hijos en edad militar, a un estado que dice, a cambio de que usted me pague impuestos, recuerde usted que el antiguo estado cobraba un diezmo, el actual estado cobra un 98% entre impuestos directos e indirectos, yo le aseguro a usted su futuro. Bueno, ¿qué pasa con ese futuro? ¿Qué pasa con los que ya somos jubilados o estamos a punto de jubilarnos? Que no podemos vivir de la jubilación. Esto es lo único, a mi juicio, serio que pasa actualmente. La estafa. Un Estado que ha pasado, digamos, de meramente velar porque Dios, la patria y el rey estén allí, que ese cobraba un 10%, a un Estado que vela por la vida entera, la de los niños y la de los viejos, que cobra el 98% fiscalmente y que nos asegura la miseria a los viejos para empezar, y ya veremos a los jóvenes. Parece, si yo no recuerdo mal, que en tiempos de Suárez se hizo una reforma
donde se obligaba a la industria privada, a la empresa privada, a que no distinguiese entre sueldo base y complementos, a los efectos de que las personas al jubilarse tuviesen la parte proporcional de lo que habían pagado en su existencia. Esto no funciona, por lo menos para la burocracia estatal. Yo me considero un privilegiado, porque los profesores de universidad somos privilegiados dentro de las rentas públicas, puesto que nos dan el 98 o el 96%. Y son eméritos. Ojo, pero el 98 o el 96% del sueldo base, que a su vez, como le dije, no llega al 30% de nuestros haberes. Entonces se condena a los viejos, después de vivir una sociedad basada en el consumismo, basada en el bienestar, al malestar. Si esto se suma el paro juvenil, pues entonces, claro, la situación final no es que sea difícil jubilarse, es que, o que sea rematar al jubilado, simplemente es que hay fraude, hay estafa. Se reciben 30, 40 años del dinero que la gente paga para la pensión y no se les da la pensión que se ha convenido. Luego se dice que es que ha habido mucha gente, que es que los niños mueren menos, se cuentan los cuentos chinos que sean. Si hay alguien que sabe de economía y que sabe de contabilidad, esas cuentas las tiene que sacar. Es como cuando nos dicen, por ejemplo, que la Telefónica o que Iberia tiene déficit. Y tú dices, ¿cómo va a vivir? Por ejemplo, uno que abre una mercería o uno que abre una hamburguesería, si el que tiene el monopolio del transporte aéreo o el que tiene el monopolio del teléfono no funciona. Antonio, deme usted a mí eso, Antonio, y ya verá usted cómo lo hago funcionar de inmediato. Antonio, que lo podemos resumir muy fácil, que es que quieren sacar adelante el milagro de un Estado en expansión con una sociedad en contracción. Debería y claro, entonces esto no... Bueno, ve, tampoco... de ancianos, igual que la hubo de jóvenes en un 68... Pero hombre, qué manía de meternos en danzas expansiones. Déjenle que termine, Yo quería plantear un momento, a Leopoldo, acabe usted. Sí, no, quería decir que probablemente los viejos, digamos, los llamados viejos, podrían quizá hacer el esfuerzo de romper este juego, ¿no? Es decir, porque yo creo que también los viejos tienen una ventaja, es que pueden ser unos enormes transgresores, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la alianza entre el viejo y el nieto, en esa posición en la sociedad un poco pues de pasota del viejo, ¿no? Yo confío mucho en esa, es un poco una butad, pero confío mucho en una solidaridad entre los viejos y una rebelión un poco de la tercera edad para evitar este absurdo, ¿no? de la marginación. Poder como grupo van a tenerlo. En 1998 serán el grupo electoral más fuerte. Ojo, la gente mayor de 65 años. Pero con autoimpotencia. Ah, es decir, eso es lo grave. Eso es lo grave. Terrible, claro. Es decir, que hoy día los viejos son una capa importantísima. Bueno, voy a meterme yo en ella ya de una manera ya directa. Pero, sin embargo, después están constantemente aterrorizados ante cualquier poder. Es más, fíjate que se habla de las pensiones, están pensando en las pensiones como una concesión y no, como decía Antonio Escotado, sino como una correspondencia a la inversión que se ha hecho. Pero sí, Aterrorizados nos tienen a todos. si vamos creciendo y somos muchos y cada vez más, puede ser que venga la gerontocracia. Pero eso es lo que hubo siempre. Eso es lo que Gerontos, viejo, eso es lo que hubo Yo siempre. creo que no vamos a hablar de Y además, utopías y el feminismo está bien, porque ahora lo que hay es falocracia. Por favor. No. Lo que es una estafa es que hay que es tributar preparar. por el conjunto de tus saberes y recibir una retribución Pues del a eso 20%. no, pero la Eso es general lo no que es- es una estafa. No, pero quiero decir que una persona, una mujer, un hombre que vive en una casa sola, mayor de 80 años, con dificultades físicas y que no... Incumbencia del Pero gobierno. es una conquista que hay que pedir. Pero Claro que sí es sí. incumbencia Pero es del que yo gobierno quiero trasladarlo que si te aquí, cobra el Dale. 100% de los impuestos, Dale. te devuelva el 100% de la Permiten la pensión. palabra, por favor. Estamos llegando al final. permiten un momento. Doctor, le permito muy brevemente. Me permiten un momento. Mire, en España se dice que hay 1 millón de ancianos que viven solos. Sí, es y verdad. estos se pasan todo el año
sin que nadie les haga una caricia. Exacto, Y a eso voy. Muy bien. hay una soledad física. Exacto. Exacto. Sin embargo, sacan al perro de paseo todos los días. A eso voy, porque es el Bueno, único compañero que le queda. Sí, estamos, y les pido disculpas porque en este debate hemos ido mezclando lo que no quería que se mezclara Blanca, que era la jubilación con la vejez, que en realidad son dos conceptos distintos. Y sobre todo cuando estamos hablando también de jubilaciones anticipadas y de gente que se jubila en edades en que, con la apariencia que tenemos todos de sanos y de jóvenes, no parecemos tan mayores. Este es un debate que se alargaría y alargaría y alargaría, y es un debate que nos llevaría a otros derroteros. Nosotros lo único que hemos pretendido es pulsar diversas opiniones para que ustedes, como siempre, se formen la suya propia. Quiero darles las gracias por su atención esta noche, las gracias a ustedes por su presencia y les espero la próxima semana, el próximo lunes, aquí en La Primera, en una nueva edición de Los Unos y los Otros. Buenas noches.